¿Qué tal, camaradas? Muchos saludos, bienvenidos al podcast Social La Resistencia. Hoy nos encontramos en la Ciudad de México, en Ciudad Universitaria. Contamos con la presencia de Stephanie Velázquez, una extraordinaria compañera que es licenciada en Artes y próximamente licenciada en Etnografía por la ENA, una respetable universidad que fue fundada por Lázaro Cárdenas, si no mal recuerdo, y nos va a hablar sobre un tema muy polémico, un tanto muy interesante, que es la intervención, el Segundo Imperio en la intervención francesa, presidido por Maximiliano de Habsburgo. Pues bien, Stephanie, bienvenida al podcast Social La Resistencia. Pues muchas gracias por la invitación, y ya saben, cualquier cosa o situaciones, estamos aquí para polémicas históricas. Perfecto, pues Maximiliano de Habsburgo se ha visto en una polémica histórica donde generalmente la mayoría de los mexicanos lo tenemos, o en mi caso particular yo lo tenía como un villano, pero aquí Stephanie Velázquez nos viene a decir algo un poco contrario, principalmente en este mes que es alusivo a los indígenas, al Día Internacional de los Pueblos Originarios, y por eso vamos a tocar este tema. Stephanie Velázquez, ¿nos puedes decir por qué hay una ambigüedad, una polémica entre el Segundo Imperio que nos narra la historia, nos cuentan como villano? Bueno, prácticamente Maximiliano, se ha dicho mil cosas de él, se le ha negado de que ha sido pues un invasor, cuando al fin y al cabo nunca lo fue. Él realmente hizo muchísimas cosas aquí en México y hasta eso se le agradece, porque literalmente la historia lo ha querido borrar, por lo mismo de que ha sido un invasor por parte del presidente Benito Juárez, y hasta incluso no se ha hablado mucho de él en cuestión de historia. Por lo tanto es un poco triste y lamentable. En este caso, dentro de mi carrera, y yo que me ha dado la tarea de investigar más por qué este personaje se le ha dado mucha, no sé, negado lo que ha sido nuestro país, y sobre todo las cosas que él realmente hizo, a diferencia del mismo presidente Juárez, lo que fue en el siglo XIX. Y claro, tiene mucha polémica de dónde podemos sacar, indagar, y sobre todo, como tú acabas de decir, hay muchas cosas que a lo mejor nosotros como mexicanos desconocemos y incluso no agradecemos lo que llegó a ser el emperador Maximiliano en nuestro país. Perfecto. Pues bien, Stephanie, bueno, para iniciar, a mí me gustaría, que nos contaras un poquito de cuáles fueron los principales aportes de Maximiliano en nuestro país, principalmente con los indígenas, o referente a la defensa de los pueblos originarios. Mira, tomas un tema muy importante, el cual también no hay mucho que platicar, no hay mucha historia, no hay muchas fuentes en eso. En este caso yo retomo mucho lo que son las leyes que él hizo Maximiliano hacia los pueblos indígenas. ¿Cuál fue la finalidad de Maximiliano en este aspecto? Lo que él quiso hacer es hacer un rescate en el aspecto de la lengua, ya que él llegó en 1864. Él empezó a hacer este estudio etnográfico, por así decirlo, ir a diferentes comunidades indígenas. Lo que en primera fue en el centro del país, todavía había comunidades nahuablantes, y después lo que fue de Veracruz, Puebla, incluso el Estado de México, para seguir conociendo varias comunidades, y se dio cuenta que la lengua que más predominaba en ese tiempo y sobre todo de su imperio era el náhuatl. Él no solo lo veía como una lengua folclórica, sino también se dio cuenta que muchos problemas de las comunidades indígenas tenían mucha desigualdad. Y en este caso tenemos dado cuenta que la historia ha dicho que la intervención francesa fue en 1864. Él lo quiso hacer en este aspecto de que los franceses que llegaron a nuestro país, pues no había una buena democracia por parte de Benito Juárez. Entonces lo que él buscó fue información de por qué estas comunidades indígenas no tuvo el mismo respeto de lo que hacían los mismos franceses, ¿no? A pesar de que él trajo al
Mariscal Bazaine, que era su mano derecha, por así decirlo, con la intervención francesa, los soldados franceses que llegaron a nuestro país, pues se dio cuenta que solamente los franceses que estuvieron aquí en el centro y sobre todo también en Puebla, pues ellos, digamos, quisieron rebasar y adueñarse de tierras indígenas, y él no le pareció como muy desagradable de su parte, porque dijo, a ver, en primera, la tierra, ahora sí, como dijo Francisco y Madero, la tierra, no es cierto, Emiliano Zapata, perdón, la tierra es de quien la trabaja. Claro que todavía no existía ese dilema que estábamos viendo de eso, ¿no? Estamos hablando de casi 100 años después. Él, cuando empezó a escuchar la lengua náhuatl, junto con su esposa Carlota, él quiso aprender por lo mismo. Quiso hacer, primero tener ese acercamiento con estos grupos indígenas, pero ¿cómo lo iba a hacer? Si no sabía, no, desconocía completamente la lengua indígena. Entonces, lo que él buscó una persona que es el famosísimo Francisco Chimalpopoca, que fue su mentor, mano derecha, y fue el quien le enseñó lengua náhuatl al emperador Maximiliano, pero obviamente no fue del todo. Claro que el emperador hablaba 7 lenguas, aparte de la lengua materna que era el húngaro alemán. Lo quiso aprender, claro que lo aprendió en gran parte, pero Chimalpopoca fue el que le dio más herramientas para poder aprenderlo. Bueno, dado el hecho de que cuando ya tuvo ciertas herramientas, aprender más de la lengua indígena, él en su libro de legislación del Segundo Imperio, y sobre todo en el Boletín de Imperio, su finalidad de él era hacer un nuevo proyecto para poder rescatar las tierras de estos grupos indígenas, darle su decreto a ellos, es decir, hacerles reconocer sus derechos como individuos, porque para Maximiliano cualquier persona que era tanto de alta sociedad como la baja, en este caso con las personas indígenas, eran todos iguales. No quería que nadie fuera mayor o superior. Y él hasta incluso cuando empezó a hacer su legislación, sobre todo las leyes que él empezó a transmitir a estos grupos indígenas, pues dijo, también quiero que lo sean en náhuatl y ellos lo entiendan. Lamentablemente, cuando Maximiliano lo hizo en esta lengua indígena, se dio cuenta también que estas comunidades, estas personas no eran letradas, no sabían leer, no sabían escribir. Entonces él le causó ese gran problema de cómo hacerles entender sus decretos si ellos no sabían. Entonces, cuando empezó a hacer este proyecto, no podemos decir lo que realmente fue algo 100% hecho, que se haya realizado, sino fue simplemente una iniciación que él quiso proponer. Y claro que sí, eso fue mencionado en su mismo boletín, que fue, si no mal recuerdo, el boletín número 5 de 1865, es un año después casi de que vino, y junto con su profesor Chimalpopoca, porque incluso Chimalpopoca, como él todavía no lo podía aprender y leer y pronunciarlo bien, mencionó a Chimalpopoca como jefe y director de todas las quejas que llegaban dentro de estos grupos indígenas, para que después le fueran mandados con Maximiliano y se pudiera hacer ciertos cargos o ciertas problemáticas, ¿no? Y también lo quiso hacer en este aspecto de que cuando se fuera realizando hacia los indígenas estas, puede decirse, leyes, les pudiera platicar con ellos y decirles, no sé qué, ese es su derecho, esos son sus decretos, y ustedes como individuos tienen que hacerlos notar de que, digamos, sus tierras que ustedes están trabajando son de ustedes y no deben quitárselos nadie, sobre todo en ese aspecto de los franceses, porque los franceses todavía estaban quitando sus tierras, por así, por ganas, cuando al fin y al cabo no tenía que haberse hecho. Y claro, pues sí tuvo muchos problemas posteriormente, y con esto sí es algo lamentable, porque tanto aquí como en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Archivo Nacional, entre otros lugares, no se encuentran realmente cuáles fueron esas leyes que colocó Maximiliano. Dado el hecho de que hay un investigador que está en el Instituto de Investigaciones Históricas, él mencionó que desde que murió Maximiliano,
toda su documentación, legislaciones, o sea, todo lo que trajo Maximiliano y todo lo que hizo aquí en México, se lo llevaron junto con él a la hora de su muerte, para llevarlo a Viena, Austria. Entonces, toda la documentación histórica de México, sobre todo las legislaciones que hizo para estas comunidades, que es lo más enriquecedor y sobre todo nadie lo ha propuesto posteriormente, pues sí es un poco lamentable porque toda esa información está en Viena, Austria, y es muy difícil hasta incluso ir a Austria. Bueno, no tan difícil, pero si conoces la lengua tal cual, porque se dice, así a chisme local histórico, que Maximiliano llegó a escribirlo en náhuatl. Entonces no sabemos ciertamente si eran estas legislaciones, leyes que hizo estas comunidades originarias, de todos los nahuablantes, pues cómo lo íbamos a retomar, cómo lo íbamos a hacer. Si no hay información, sobre todo aquí, es muy difícil realmente saber si hay una documentación aquí. Pero hay algo que sí está muy cierto. De todas las leyes que hizo Maximiliano, hay un artículo, es el único que se encuentra en la Constitución mexicana, que es el artículo número 2 de la Constitución. Entonces, él, de esa misma Constitución que es la 2, hay una que hizo anteriormente y era la 176 de su legislación. O sea, imagínate, 176 de cuántos llegó a ser anteriormente. Es muy difícil saber cuáles eran las anteriores, porque sabemos que Maximiliano, una de sus legislaciones era de que se tenía que cancelar el maltrato físico hacia las comunidades, las personas indígenas, darles derechos a la educación, porque es lo que también hizo, sea tanto indígenas como de alta sociedad y como la baja, eran todos iguales. Y esta constitución, que en este caso fue la 176, él decía que los derechos son para los indígenas, sobre todo cuando se trata de sus tierras, es lo que a él más le importaba. Los derechos del trabajador, no recuerdo más hacia grandes rasgos de que es el nombre completo del artículo. Ley de los trabajadores del campo, se llamaba, perdón. Ley de los trabajadores del campo, que es la 176 de su legislación, y todo eso se fue transformando al artículo 2, que es completamente hacia los derechos indígenas, las tierras, los derechos que ellos tienen y como trabajadores. Entonces, digamos, todo eso que se pudo rescatar y solamente se tomó importancia es lo que dejó Maximiliano en ese artículo que hoy tenemos hoy en día en la Constitución. Aquí cabría resaltar algo, bueno, dentro del contexto en que llegó Maximiliano de Habsburgo, bueno, el momento histórico, es muy importante señalar que desde la independencia, o sea, nadie había tomado en cuenta los pueblos originarios, ¿no? Entonces únicamente se exaltaba el valor de la arquitectura, del patrimonio construido, pero al indígena era como un fantasma, o sea, claro, no tenía derechos ni demás, y entonces es como de sorprenderse que hasta que viene una persona ajena, extranjera y que viene a ver las condiciones en las que estaba la mayor parte de la población, ¿no? Claro, sobre todo porque digo, al parecer, a lo mejor desde mi punto de vista y sobre todo tanto me dedico en parte de la antropología, historia, entre otras, pues claro que ha sido hasta el único, que yo sepa, el único presidente, en este caso el emperador, que le tomó mucha importancia a estas comunidades, porque llegó a mencionar también que cuando había algún problema de estas personas indígenas, él decía, yo quiero que se dirijan conmigo. A lo mejor sí por parte anteriormente por Chimalpopoca, ¿no? Pero él decía, no, yo quiero que vengan conmigo y me hablen por tú, porque yo no voy a ser inferior a nadie. Todos somos iguales, todos tenemos problemas, y él lo que quiso que yo creo que sean conmigo, se acerquen conmigo, y hasta incluso también se llegó a decir que los indígenas vieron a Maximiliano como un padre, porque realmente fue el único que se le dio importancia a estos indígenas, porque al fin y al cabo, ¿quién más lo va a hacer? Y sobre todo, ¿quién darles un derecho que a lo mejor todavía no era muy visto, lo que era en el siglo XIX, ¿no?
Y claro que de ahí también tuvo sus problemáticas con Benito Juárez, que no quiero meterme porque también es tema de nunca acabar. Y claro que también no solo esto ocurrió lo que fue en el centro del país, sino también en el sur, con la guerra de castas en Yucatán. Sabemos que la guerra de castas empezó muchísimo antes de lo que fue la intervención estadounidense, que fue en 1847. Y claro que de ahí duran 53 años, estamos hablando casi a finales del siglo XIX. Claro que también Maximiliano intervino ahí con la guerra de castas porque dijo, todos los indígenas tienen derecho. Entonces, al saber los indígenas llegar hasta allá a la península de Yucatán, pues claro que ellos empezaron a reconocer cuáles eran sus derechos, decretos, y por qué no se empezaron a levantar en armas, y por eso empezó esta guerra de castas que se menciona desde Yucatán. Y por lo mismo de empezar a defender lo que eran sus derechos y sobre todo la lengua, que para él era muy importante. Sobre todo, como te digo en un principio, no solamente Maximiliano lo quiso ver como un idioma folclórico, sino también otros. Porque también se ha dicho históricamente que Maximiliano, aparte de aprender el náhuatl, aprendió un poco de mixteco y el zapoteco. Pero el más principal fue el náhuatl, porque se vio que la mayor parte del país, sobre todo en el centro donde vivió, pues eran nahuablantes, y de ahí pues empezó a hacerse este trabajo de hacer el rescate. Claro, al principio lo vio como un proyecto, dijo lo voy a intentar hacer, todo empezó en el 1865 y claro, digamos, su periodo de gobernación fueron de 4 años, no fue mucho. Entonces, para hacer un proyecto bastante amplio, buscar los buenos, en este caso podríamos llamar actualmente traductores, es muy difícil y lo sigue siendo actualmente. Y hasta incluso creo que es algo muy importante, yo lo he visto así. El problema que vio Maximiliano es algo que todavía seguimos viendo hoy en día. Porque los derechos indígenas a veces es muy difícil trabajarlo, sobre todo darlos a conocer, y por lo mismo de que no hay traductores. No hay traductores para hacerles entender que tienen ciertos derechos, ya sean porque, no sé, puedo decirte que ha habido ocasiones que incluso mujeres o hombres de cualquier comunidad o de grupo originario se han metido a la cárcel. Y a veces no saben ni por qué motivos, razones. Y como no saben hablar el idioma español, hablan su lengua materna, su lengua indígena. Y es a veces donde ahí entra la gran problemática de que no encuentran buenos abogados y buenos traductores para hacerles entender y reconocer cuáles son sus derechos, tanto toda la Constitución y sobre todo remarcarlo en el artículo número 2, que es donde todo grupo indígena tiene derechos, al igual que todos, tanto de profesional, médico, de tierras, en absoluto. Y es algo muy lamentable de que esto todavía se sigue sufriendo y lo siguen viviendo muchos grupos originarios. Y por eso ha habido mucha problemática de que, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué dejó realmente Maximiliano? Porque no solamente, digamos, a la pregunta de ¿cómo veía Maximiliano a estos indígenas? Pues que todos eran por igual. Todos éramos humanos, todos éramos seres que vivíamos, sentíamos, sufríamos tal cual situación. Pues vio que en ellos había mucha más problemática y quiso hacer esta, salvarlos, por así decirlo, salvarlos de lo que estaban pasando, tanto de todas las intervenciones que estaban pasando, todas las peleas y demás que estaban sufriendo. Pues no se sabe de cierta forma si realmente este proyecto se llevó 100% a cabo o solamente fue escrito. Y yo creo que hasta eso, si se llega a ver realmente un documento, si está en Viena, en donde creció y vivió toda su vida antes de que llegara aquí a México, si se encuentra realmente ese documento, podemos hacer realmente un cambio tanto en las instituciones de lengua indígena, que es en este caso el NINI o el INPI, podría rescatarse, pero no te estás asegurando nada porque también ha habido problemas, pero también de cómo podemos hacer el rescate de estas mismas comunidades con sus derechos y hacerles entender cuáles son, o qué ha mejorado, o qué podemos mejorar con todo lo que hizo Maximiliano. Yo en lo personal siempre he admirado a este personaje porque ha hecho muchas cosas por México. A veces lo queremos borrar de la historia, lo quiere borrar realmente de la historia a este personaje, cuando realmente hizo muchísimo.
hizo un gran cambio. Lamentablemente a veces la mente mexicana, digo, no, yo nada más quiero mexicanizarme con ciertos personajes que existieron aquí de mi tierra y ya. Y sobre todo, como muchos decían, no, es que Maximiliano fue un invasor, cuando al fin y al cabo yo, a mi parecer, como investigadora, fue, aparte que fue invitado, realmente creo que él lo que él quiso hacer un rescate nacional mexicano, lo que era no tanto el término de mexicanidad, sino más que nada hacer un estado propio, independiente, razonable y hasta incluso en parte científico, quería que hubiera avances y por lo tanto todos que tuvieran la oportunidad de crecer, ejercer nuevas posibilidades de estudio, de tierras, trabajarla bien, hasta incluso esa igualdad, porque Maximiliano hasta incluso puede decirte que era pacifista, no quería tener problemas, ¿no? Hasta incluso se le considera un hombre romántico, no lo voy a decir que no, pero sí lo era. Y es algo muy importante y incluso lo tenemos que tomar muy en cuenta, qué es lo que realmente quiso hacer Maximiliano, todas las cosas que pudo haber hecho, dado el hecho que antes de que su muerte sí fue muy trágica, muchos dicen, que bueno que se murió. Digo, yo todo lo contrario, digo que no, hasta incluso se me hace muy injusto de su parte, pero sí hay muchas cosas que sí se debe que retomar, en este caso junto con los derechos indígenas, porque solamente fue un proyecto, fueron llevado a cabo, claro que por partes, con la información por parte de su mentor Chimalpopoca y entre otras personas, porque incluso digo, cuando él iba de cada comunidad a comunidad, pues ahora sí, como decimos acá, hacía parte de una etnografía y conocía cierto pueblo, cómo vivía. También la princesa Carlota, que era su esposa, también llegó a hacerlo, y es por eso se empezaron a incrementar más con vivir con ellos, qué es lo que estaban sufriendo, qué es lo que necesitaban realmente ellos. Y pues claro, con esto de los conservadores liberales nunca se llevó nada a cabo, porque digamos Benito Juárez estaba en el norte y él estaba en el centro y casi del sur, ¿no? Entonces sí es como muy transversal todo esto, hasta incluso un poco de para dónde voy, porque sí, realmente si no se tiene una buena investigación y sobre todo si no se tiene los documentos que él realmente hizo en físico, ya se puede cambiar todo. Pero como te digo, de ese artículo 2 viene del artículo 176 que él hizo. Entonces, ¿cuántos existen? ¿Cuántos se eliminaron? ¿Y por qué se eliminaron? Y sobre todo, ¿por qué se regresaron a su país? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se regresaron a su país de origen? Todo lo que él hizo, todo el registro que él llegó a hacer, tanto político, económico y demás, todo fue regresado con él a la hora de su muerte. Nada se dejó aquí. Solamente hay unos libros que podemos ver en la Biblioteca Central, entre otras instituciones, pero solamente es información hacia grandes rasgos de retrato. Pero si realmente se hace un estudio paleográfico, realmente de puño y letra, tanto de él como sus otros, las otras personas que lo ayudaban en sus registros, pues claro que tenemos mucho más información, más enriquecedora y sobre todo como fuente primaria, para saber todo lo que está sucediendo, todo lo que sucedió, todo el avance que creó y sobre todo hasta qué punto llegó de hacerse o por qué se dejó, por qué se dejó de hacer y por qué no siguió, cuál fue el motivo. Entonces sí, es muy grande y larga la historia con eso de esa investigación. Perfecto. Pues Fanny, nos acabas de decir un poco sobre la historia del Segundo Imperio y que es muy importante rescatar los grandes avances que hizo Maximiliano de Habsburgo en cuestión de los derechos de los pueblos originarios y que hoy es necesario revisar y volver a aquilatar aquellas acciones que hizo Maximiliano para darle su justo valor a este personaje que está en un medio polémico en donde nos encontramos entre la soberanía y los grandes avances o pensamiento liberal que tenía este personaje Maximiliano. Entonces es un tema muy discutible, Fanny. No sé si nos quieras decir algo, un mensaje para todos nuestros camaradas que nos escuchan en la Resistencia. Bueno, que primero muchísimas gracias por la invitación. Claro que todavía no soy una gran historiadora, pero lo que se pueda y dar información, con mucho gusto. De momento mi campo en este aspecto es de investigar un poco más de los textiles de las comunidades indígenas, que es en Temoaya, pero esto de Maximiliano lo he arrastrado de hace casi 3 años.
Entonces sí es bastante información. Lo hice más que nada por esto mismo de que, porque se ha denegado, migrado, entre otras cosas que se dicen blasfemias de Maximiliano, ¿no? Entonces sí es importante conocer bien un personaje, sobre todo cuando es odiado. Decir por qué está odiándolo, digamos, tanto a mi país, o sea, incluso yo como persona, ¿no? Y digo, no, es que Maximiliano no me gusta. Ah, no me gusta, pero ¿por qué? Ahí la pregunta, ¿no? ¿Por qué no me gusta? Y así cualquier personaje que haya existido, no solo en México, también en otras partes del mundo, ¿no? Porque hay ciertos personajes que sí le reprocha tanto y digo, ok, no te gusta, pero hay una razón, hay un motivo de que no te gusta cierto personaje o porque simplemente la historia te lo ha contado mal, como siempre la ha hecho. La historia, al fin y al cabo, y así a grandes rasgos se puede decir, la historia está escrita a base de conquistas, peleas y conflictos, ¿no? Es correcto. Entonces hay un poco de saber, buscar por ahí. No voy a decirles que también se metan conmigo como historiadora, así es fuerte, ¿no? Estar en el campo de investigación. Pero si uno tiene el interés de seguir buscando, busca un libro, claro, cualquier libro es válido, porque al fin y al cabo la historia es como un rompecabezas. Hay que buscar de acá, de allá y por acá, y busqué esto, las junto, y das un criterio personal de, pues ¿saben qué? A lo mejor yo me equivoqué con mi comentario, o realmente puede ser, no, realmente sí lo odio. O sea, eso va a depender de cada persona y es válido. Así es la historia. Unos van a decir que está bien y otras cosas van a estar mal, pésimas. Pero sí es un poquito interesante saber un poco más de nuestra historia, porque ahora sí, aquel que no conoce de historia estará condenado a repetirla, ¿no? Como se dice el dicho. Entonces ahorita también lo que está pasando y es algo también un poco triste, lamentable, pero sí que se puede hacer un cambio. Perfecto. Pues camaradas, muchos saludos, nos despedimos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Fanny. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.